Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. A ver, primero dice aquí, después de estas cosas. Es decir, después de haber vivido días bastante agitados, no sé si pueden recordar todo lo que hemos venido platicando mi hermano Carlos y yo sobre este evangelio, podrán recordar que Jesucristo, por ejemplo, alimentó a una multitud, a miles de personas con unos cuantos peces y panes. Después, nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas del mar de Galilea en medio de una tormenta, rescatando a sus discípulos. Después de ello dio un discurso bastante profundo sobre el pan de vida. Poco después Jesús tuvo que ver cómo varios de sus seguidores se empezaron a alejar de él porque decían, qué dura palabra es la que este hombre nos está diciendo. Y tuvo que vivir esa experiencia de ver irse a estas personas. Y después sus 12 discípulos confirmaron que ellos no tenían a dónde ir, sino solamente a él. Y confirmaron, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Después, dice aquí 7, ¿no? Después de estas cosas, nuestro Señor Jesucristo decidió, dice, quedarse en Galilea. Galilea es la región norte de Israel. Allí decide quedarse. Entonces, por un lado, y por lo que acabo de comentar ahorita, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en verdad fue bastante intenso por la cantidad de quehacer que Él tenía. Cuando no estaba haciendo una cosa, estaba haciendo otra, o estaba confrontando situaciones bastante complicadas. Como ahorita acabo de decir, humanamente hablando, imagínate qué dolor ver que gente que le seguía se aleja, ¿verdad? Hablo humanamente, ¿no? Y en él había la humanidad también. Qué duro ver que los que lo estaban siguiendo, que los que lo estaban oyendo, se empezaban a alejar porque decían, qué dura es tu palabra. Cuántas decepciones, cuántas tristezas habrá vivido nuestro Señor Jesucristo a lo largo de esos 3 años de ministerio. Era intenso, era muy intenso. Vivía momentos de gozo, por supuesto. Imagínate cuando sus 12 le dicen, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Por supuesto que también tenía esos momentos de bendición. Pero bueno, para estos momentos en los que llegamos al capítulo 7, nuestro Señor Jesús decide quedarse en Galilea. Y no se estaba quedando en Galilea precisamente como para tomar un descanso después de tanta intensidad de la que él venía viviendo. No, él se quedaba en Galilea. Bueno, voy a ir primero por lo más esencial. Se estaba quedando en Galilea porque se hace evidente ahorita conforme estemos avanzando en la lectura, que él sabía que los líderes religiosos allá en Judea, al sur de Israel, él sabía que estos líderes religiosos querían ¿qué? Ahorita lo leímos, ¿no? Él sabía que querían matarlo. Wow. ¿No está duro eso? Que te digan a ti, oye, te quieren matar. Que si vas a la iglesia te van a matar. O sea, ¿notas lo que está experimentando nuestro Señor? Él sabía que allá en Judea querían matarlo. Y a estos momentos, por lo menos había 2 razones por las cuales querían matar a Jesucristo. Nunca pierdas San Juan 7, ¿sí? Vamos aquí unas páginas atrás, San Juan 5, versículo 18. San Juan 5, versículo 18. Dice así:
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Resulta, y ya lo hemos platicado en predicaciones anteriores, que nuestro Señor Jesús ¿se acuerdan? Había sanado a un paralítico en día de reposo. El día en que estaba prohibido trabajar. El día en que ni siquiera alguien podía tomar su cama, cargarla y caminar con ella. Ni eso se permitía. Todo esto según las tradiciones de aquellos hombres religiosos. Querían matarlo. Primero, porque quebrantó el día de reposo sanando a una persona. Pero había algo más que movía a estos hombres de corazón tan malvado para querer matar a Jesús. Dice aquí en San Juan 5, lo que acabamos de leer, que Jesús dijo que el Padre, que Dios era su Padre, y que con esa expresión todos los judíos entendieron que Jesús estaba haciendo Dios. Con esa expresión Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Y estos hombres con ese corazón tan duro, pues no podían aceptar que Jesucristo era Dios. Ese corazón tan duro hacía imposible que ellos pudieran creer esas declaraciones, y entonces dice aquí que también querían matarlo porque Jesús declaró ser Dios. Entonces ya sabemos por qué querían matarlo, ¿no? Quebrantó el día de reposo y dijo que Él era Dios. Así que entonces Jesús decide quedarse en Galilea. Ahora, quiero que notes algo, porque no quisiera que menospreciemos ni un ápice de nuestro Señor, su carácter, ¿sí? No quiero que eso vaya a pesar. Jesús resolvió quedarse en Galilea, dice en el 7, capítulo 7, versículo 1, dice que decidió quedarse en Galilea, dice, pues, ¿dónde está? Aquí está. Pues no quería andar en Judea, ¿ya lo viste? En el 7:1. No quería andar en Judea. Ojo, no dice que no se atrevía ir a Galilea. No dice eso. No dice que tenía temor de ir a Galilea y que por eso no iba. Más bien que dice, no quería. ¿Te das cuenta? No quería ir a Judea. Si el Señor había determinado quedarse en Galilea, no fue por cobardía. Es más, dice el mismo texto al principio que Él andaba, Jesús, en Galilea. Así dice el texto, ¿no? Andaba en Galilea, o sea, ¿se estuvo quietecito, sentado allí en una recámara? No, Él andaba por Galilea, por toda la región de Galilea. Él andaba por Galilea, Él no se estuvo quieto, Él estaba en movimiento y sin duda haciendo su ministerio, ¿no es cierto? Sin duda haciendo la obra, predicando, sanando, llamando al arrepentimiento. No estaba escondiéndose. ¿Lo notas? No se estaba escondiendo. Por eso te dije, quiero que lo notemos para que no menospreciemos el carácter de Cristo, ¿no? De por qué no iba a Galilea. Lo querían matar, con razón no iba. No, ya estamos viendo por qué. ¿Cómo está el asunto? No era miedo, era prudencia y era respetar los tiempos adecuados
los tiempos de Dios. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero era por eso que se quedó en Galilea. Sabía que quería matarlo, pero él tenía una razón por la cual se estaba quedando en Galilea. Evidentemente, la vida y el ministerio de nuestro Señor, que nuestro Señor Jesús experimentó por todos nosotros, no fue sencillo. Sufrió constantes ataques, rechazos, burlas, amenazas de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tantos obstáculos, tantos rechazos, tantas burlas, esa amenaza de muerte? Esencialmente hay una razón. El enemigo, el diablo, quería interrumpir los planes de Dios. Quería evitar a toda costa que Jesús cumpliera su ministerio. Y lo cierto, mi hermano, es que te voy a decir algo. Si tú decides consagrar tu vida al Señor, si tú decides vivir como Él dice, si tú decides hablar como Él habla, si tú decides cumplir tu ministerio, tu vida no podrá ser diferente a la del Señor. ¿Me estoy explicando? No va a poder ser tan diferente a la vida del Señor en cuanto a que no es sencillo para ese cristiano que decide entregarse a Cristo. No va a ser sencillo vivir para Él, no va a ser sencillo servirle. El apóstol Pablo le dijo a su amado discípulo Timoteo, le dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les dijo? Padecerán persecución. Mi querido Timoteo, mi querido discípulo, mi querido Víctor, di tu nombre ahí. Te voy a decir algo, dice Pablo. Si tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, te voy a decir algo, vas a padecer persecución. Pero enseguida el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero, sí, mi Timoteo, vas a padecer persecución por esa vida consagrada a Jesucristo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste. Persiste en lo que sabes de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué es lo que espera de ti? Tú lo sabes, dice. Persiste en ello. Aunque no es sencillo. ¿Por qué esa advertencia? Porque dice la Biblia, nuestro adversario, ¿verdad? El diablo. Es eso precisamente. Es nuestro adversario. ¿Y qué quiere hacerte un adversario? Me imagino unos boxeadores, ¿no? Y tu adversario, venga, chame chiquito, pechocho. ¿Eso quiere ser tu adversario? No, te quiere dar un moquete de aquellos, ¿no? ¡Pum! Te quiere tumbar. Y más, te quiere destruir. Destruir tu vida, destruir tu testimonio. El adversario de Jesús es el adversario de los que decidimos amar a Jesús y seguir a Jesús. Si Satanás trató de impedir el ministerio de nuestro Señor Jesús, Él también va a tratar de impedir que tú le sirvas. Él también va a tratar de impedir que tú lo proclames. Pero recuerda, Pablo también lo dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, ¿verdad? ¿Cómo más? Sino de poder y de amor y de dominio propio, así, ¿verdad? Aviva el fuego. Por eso, Dios ya te dio un espíritu que no es de cobardía, te dio un espíritu que es de poder, que es de amor, que es de dominio propio. Así que, mis hermanos amados, no permitas que tu nivel de fidelidad mengüe. No lo permitas. Mantén vivo el fuego por nuestro Señor Jesucristo. Usa los dones que el Espíritu Santo te dio para servirlo. No lo apagues, úsalo. No te avergüences de Jesucristo. Aprende de Jesús. El poder y el amor de Dios están en ti para sostenerte en todo tiempo. Ahora, con esto no quiero decir que una vida en Cristo no tiene paz o no tiene gozo. No estoy diciendo eso. Es que en la vida en Cristo no hay gozo, no hay paz, no hay bendiciones. No, sí las hay. La vida en Cristo es abundante, es preciosa, es hermosa. La vida en Cristo se disfruta. Es inexplicable la esperanza, la paz, la fe que hay en aquel que confía, que cree en Jesucristo. Pero como a Jesús, el mundo, nuestro adversario van a tratar de detenerte. Pero no temas, Jesús está contigo. Así lo dijo Jesús cuando envió a sus discípulos a hacer más discípulos. ¿Se acuerdan qué les dijo al final? Vayan, hagan discípulos y he aquí. No les entendí nada, pero sí. Jesús les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, háganlo, vivan mi fe. Yo estoy con ustedes. Y nuestro adversario, yo estoy con ustedes. Y si me amenazan, yo estoy con ustedes. Bueno, tenemos a Jesús, ¿en dónde? Juan 7, el versículo 1, ¿dónde está? Está en Galilea. No yendo a Judea porque sabía que querían matarlo. No se estaba escondiendo, no tenía temor de ello, solo estaba esperando el tiempo adecuado. ¿Era sencillo su ministerio? No. El ministerio de Jesús no fue sencillo. Otra característica del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Cristo libera de pecado. ¿Sí? ¿Cuál es la otra característica? A ver, háblame de características del ministerio de Cristo. Mira, te voy a decir algo. El ministerio de Cristo libera de pecado. Síganme en cómo fui razonando esto. Es como una cascadita de razonamientos. Dice San Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Sí? Cuando Jesús está en Galilea, en San Juan 7, se estaba acercando, estaba muy cerquita, la fiesta de, ¿cuál fiesta dice aquí? La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una de las grandes fiestas de los judíos. Esta fiesta también se conocía como la fiesta de las cabañas, o también se conocía como la fiesta de la cosecha. ¿Sí? Hablar de la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, o la fiesta de la cosecha, es hablar de la misma fiesta, principalmente conocida como la fiesta de los tabernáculos. Se celebraba al fin de la última cosecha de otoño, ¿verdad? En esta fiesta se recordaba la provisión, la protección de Dios por 40 años para su pueblo, mientras el pueblo estaba en el desierto. Eso es lo que recordaban.
Eso es lo que celebraban. Dios nos cuidó en el desierto por 40 años. Y en esa fiesta lo que hacían era que la gente construía tabernáculos, o sea, pequeñas cabañas de enramadas, de telitas por ahí, y durante esos días el pueblo se metía y ahí vivía. 7 días vivían en esas cabañas, haciendo memoria del pueblo que vagó por el desierto 40 años al salir de Egipto. Y era también acción de gracias por las cosechas que se habían recibido. Se celebraba el día 15 del mes hebreo llamado Tishrei, que corresponde a los finales del mes de septiembre y la primera mitad del mes de octubre de nuestro calendario. En esas fechas se celebra aún por los judíos esta fiesta. Esta celebración duraba 7 días, por ahí había un 8º día, pero bueno, básicamente eran 7 días. Esa era la fiesta que estaba cercana. Ahora, si la fiesta de los tabernáculos era recordar, si la fiesta de los tabernáculos era celebrar la liberación del pueblo de la esclavitud egipcia, si la fiesta de los tabernáculos era recordar, era celebrar que Dios los protegió, les proveyó durante 40 años en el desierto. ¿Sí notan lo que están recordando, lo que están celebrando en esa fiesta? ¿Sí? Entonces, esta fiesta debe recordarte y debe hacerte celebrar a Dios, porque Dios, por medio de Jesucristo, te liberó del pecado. ¿Me explico? Te estoy invitando a que hagas un paralelo con la fiesta de los tabernáculos y que tú también entonces de alguna manera hagas lo que esa fiesta se significaba. Tú puedes no solamente tener conocimiento de lo que era esa fiesta, tú puedes no solamente tener conocimiento de quién es Dios y qué hace Dios, también puedes gozarte en ese Dios. También puedes celebrar quién es ese Dios y qué hace ese Dios. Y por ende, tú puedes celebrar también diciendo, recordando que Dios te liberó de la esclavitud del pecado. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado. Puedes recordar eso. Puedes celebrar eso. Puedes recordar y celebrar que Dios te protege, que Dios te provee mientras estás de peregrino por el desierto de este mundo, en tanto que llegas a la tierra prometida, que es el cielo. Y puedes gozarte y celebrar a tu Dios y decir, Dios, gracias, porque mientras estoy en este mundo, me has cuidado, me has protegido, me has ayudado, me has bendecido, y entiendo que soy peregrino en este mundo, que soy peregrino en este desierto, que mi destino final es ese hogar que tu Hijo Jesús está preparando para mí. Y podemos celebrarlo, y podemos gozarlo, ¿me explico? Que esa sea nuestra fiesta, nuestra celebración de los tabernáculos. Fiesta como esta de los tabernáculos nos recuerda entonces que el ministerio de Jesús fue ¿para qué? Para darnos libertad. Esta fiesta no nos recuerda que Jesús nos liberó del pecado. ¿Para qué fue su ministerio? Para darnos libertad del pecado. Hizo ministerio para que ya no fueras esclavo del pecado. Esta era la fiesta que estaba por celebrarse y que nos recuerda que Jesús vino a este mundo para liberar del pecado. El ministerio de Jesús
libera del pecado. Otra característica del ministerio de Jesús. Número 3, da el don de la fe salvadora. ¿Sí? El ministerio de Cristo da el don de la fe salvadora. Dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Le dijeron sus hermanos. O sea, ¿quién está hablando en este versículo? Los hermanos de Jesús, los hijos de José y de María. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, sus hermanos eran Jacobo, José, Judas, no el Iscariote, y Simón. Y por lo menos 2 hermanas. Porque cuando se da la lista de los nombres, habla de que también estaban con ellos sus hermanas, habla en plural. Así de que mínimo 2 hermanas, si no es que había más, ¿verdad? Estos son los que estaban hablando con Cristo, son los que le dijeron estas cosas. Ahora, no está de más recordar que la concepción virginal de nuestro Señor Jesús, más bien, que dado que nuestro Señor Jesús nace por una concepción virginal, sus hermanos, Jesús viene de María, es lo que quiero decir, no viene de José, porque hubo una concepción por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Jesús viene de María, no de José, pero sus hermanos sí vienen de José y de María. Por ende, podríamos decir que eran sus hermanastros, podríamos decir que eran sus medios hermanos por esa situación, ¿sí? Pero aquí se nos describe como sus hermanos. Bueno, fíjate, con ellos, con sus hermanos, nuestro Señor Jesucristo creció. ¿Puedes ver a Jesús con sus hermanos siendo un niño? Con ellos creció. Sus hermanos y él convivieron, jugaron, caminaron, comieron juntos. Sin embargo, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ellos no creían en Jesús como el Mesías de Dios. A pesar de esa convivencia tan cercana. Dice ahí el versículo 5, ¿no? En el 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. A pesar de esa convivencia tan cercana que habían tenido con él. Pero, mis hermanos, no mucho tiempo después, sus hermanos creyeron. ¿Sí? Mira, no pierdas San Juan 7, ahí sepáralo. Vamos a Hechos 1:14. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y ¿con quién más? Con sus hermanos. Por lo que se ve al momento de la ascensión de nuestro Señor Jesús, que se describe unos versículos antes, para ese momento en que Jesús asciende a los cielos, ya todos sus hermanos se habían convertido. Ya todos sus hermanos habían reconocido que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías de las profecías. Su familia se convirtió. Y más aún, sus hermanos Jacobo y Judas escribieron epístolas, ¿no? Escribieron cartas que están en la Biblia. Este Jacobo
todo parece indicar que es el Santiago que escribió la epístola que lleva ese nombre. Ese libro de Santiago, esa carta de Santiago que tú lees en tu Biblia, la escribió su hermano Jacobo, que se reconocía como Santiago. Y Judas escribió también una epístola que está aquí en la Biblia, que lleva ese nombre, Judas. Él escribió ese libro, o sea que su familia se convierte, sus hermanos se convierten, y dos de ellos son, ¿me ayudan con el niño para que no nos distraiga? Ya me distraje. Toda su familia se convierte y dos de ellos, inclusive, son autores de libros que están en la Biblia. Bendito sea Dios. Ahora, esto me hace pensar que en verdad ninguno de nosotros podemos saber cuál va a ser la decisión final de parientes, de amigos con respecto a Jesús. No podemos saber. No podemos saber qué va a decidir con respecto a Cristo tu hijo, tu papá, tu hermano. No podemos saber cuál va a ser su decisión con respecto a Cristo. Aquellos familiares que hoy no creen, o aquellos amigos que tenemos que hoy se burlan de Jesús, podrían ser el día de mañana grandes hombres y mujeres de Dios, como sucedió con los hermanos de Cristo. De manera que nunca va a ser tarde para que les prediques el Evangelio. Es que mi papá no entiende, ya está viejo como el pastor, diría, ¿verdad? No entiende por más que le digo, no entiende, ya no le voy a predicar. No pierdas la esperanza. Sigue predicando, sigue orando por tus papás, por tus abuelos, por tus hijos, por tus vecinos, por los que te rodean y que no han creído en Cristo. Sígueles predicando y orando por ellos. No sabemos qué va a pasar mañana. No pierdas la esperanza. Y algo más, date cuenta de algo en esta situación sobre los hijos de Jesús. Habla los hermanos, ¡ay, Dios mío! Lo hice a propósito para ver si están poniendo atención. Servir a Cristo no es fácil, hermano. Ay, híjole, así que no, ¿verdad? Hay que darnos cuenta de esta situación con respecto a los hermanos de Jesús. Esto nos muestra que el ver a Jesús hacer milagros, vivir en su presencia y escuchar sus enseñanzas no es suficiente. ¿Sus hermanos lo vieron hacer milagros? Es muy probable que sí. ¿Sus hermanos vivían en su presencia? Durante mucho tiempo vivieron en su presencia. ¿Sus hermanos habían escuchado sus enseñanzas? Sí. ¿Fue suficiente en un momento dado para su salvación? No. Te voy a decir algo. Porque más que cualquier evidencia de Jesús, es el don de la fe lo que mueve a las personas a creer. ¿Notas lo que estoy diciendo? Más que las evidencias, es el don, el regalo de la fe lo que lleva a las personas a creer. Es por gracia, es por la misericordia de Dios que cualquier persona se convierte a Cristo. Es porque Dios da la fe. Los hermanos de Cristo fueron salvos porque Dios les dio la fe.
Si tú eres salvo porque Dios te dio la fe. Cuando en tu testimonio digas, soy salvo porque he creído en Cristo como mi Salvador, ok, es correcto, pero tú adentro ten en mente algo. Si yo creí en Cristo como mi Salvador, ¿por qué es? ¿Porque soy una magnífica persona capaz de generar fe para con Cristo? No. Si yo creí en Cristo, es porque Dios me regaló esa fe. Y con esa fe he podido creer en Jesús. Por eso digo, los hermanos de Jesús fueron salvos porque Dios les dio la fe para creer. Tú eres salvo porque Dios te dio la fe para creer en Él. Los tuyos, tus amigos, tus vecinos, tus familiares van a ser salvos solo si el Padre los escoge. Solo si el Padre los toma y los entrega a Cristo para que Cristo les dé vida eterna y los resucite en el día postrero. Entre paréntesis te diría, dado que no sabes quién es el que va a creer, a quién Dios le va a dar la fe, bueno, tú predica a toda persona. Ora por toda persona. Gracias a Dios por los hermanos de Jesús que se convirtieron, lo siguieron después de que Él resucitó. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús da el don de la fe salvadora. Él vino a ser ministerio para que a través de su vida, de su obra, se diera ese don de la fe, para que en Cristo seamos salvos. El ministerio de Jesús da el don de la fe salvadora. Otra característica del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, número 4, se ajustó al tiempo y se ajustó a la voluntad del Padre. Su ministerio se ajustó al tiempo de Dios. Su ministerio se ajustó a la voluntad de Dios Padre. Volvemos a leer el versículo 3, pero ahora también vamos a leer el 4 y el 5. Dice el 3, y le dijeron sus hermanos, que es lo que reflexionábamos ahorita, ¿no? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, dado que la fiesta de los tabernáculos estaba muy cercana, ¿qué hacen los hermanos de Jesús? Le dicen, oye, pues ve a Judea. Ahora sí que como para que le des más publicidad, ¿no? A lo que estás haciendo. Ve a Jerusalén. Es un gran momento para que muchas personas vean tus obras. Tenemos que recordar que a las fiestas, estas grandes fiestas de los judíos, iban a Jerusalén miles de personas a recordar, a celebrar la liberación, la provisión de Dios. Se dice que eran tantas las personas que se congregaban en Jerusalén en esas fechas, que era necesario involucrar en los sacrificios no solamente a una orden sacerdotal, sino que tenían que involucrar a todos los sacerdotes para alcanzar a hacer tantos sacrificios que se hacían en esas fiestas. Era una multitud la que estaba en Jerusalén. Y tal vez los hermanos de Jesús, y digo tal vez porque no lo aclara abiertamente la Escritura, pero por la falta de fe que tenían y lo que estaba pasando, tal vez sus hermanos estaban pensando que si en realidad Jesús era el Mesías, pues se tenía que hacer más notorio, ¿no? Tenía que hacer que más gente viera sus obras, y dónde mejor que en Jerusalén. Allí en Jerusalén en esos momentos estaban todos los jerarcas religiosos.
Allí en Jerusalén había una multitud. Ahora sí que le estaban diciendo a Jesús, ve porque en Jerusalén te va a conocer todo el mundo. Total, tal vez pensaban sus jóvenes, sus hermanos, ¿no? Total, si es aceptado como el Mesías social y político, pues entonces, pues también nosotros vamos a creer en él, ¿no? El Mesías social y político. Hay que recordar que ni por aquí le pasaba a las personas, a los religiosos y a las multitudes, ni por aquí les pasaba que Jesús era el Mesías para dar libertad espiritual. Ellos, si acaso, tendrían esperanza no en un Salvador de las almas, tenían esperanza en un Salvador de la opresión romana. Y tal vez ellos decían, pues que te conozcan, y si te aceptan, pues órale, ahora sí te seguimos en ese plan, ¿no? El Mesías político y social. Ve y haz publicidad, ve y muéstrate en Jerusalén, este es el momento, ve. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, o sea, ellos les dicen, ve a Jerusalén para que vean tus obras. ¿Y qué les dice Jesús? Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. La respuesta de Cristo fue, mi tiempo no ha llegado. En esta respuesta, nuestro Señor Jesucristo utilizó una expresión, un término, que es kairos, una palabrita griega. Acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Y allí la palabra griega para tiempo es kairos. Kairos significa tiempo, sí, significa tiempo, pero significa tiempo en el sentido del tiempo justo, del tiempo favorable. Cristo no usó aquí la expresión cronos, que también significa tiempo, pero se refiere a un tiempo cronológico, ¿sí? Usó kairos. De manera que Jesús estaba hablando de ¿qué? De esperar el momento oportuno. No es mi tiempo, no es el momento oportuno para ir a Jerusalén. No es el tiempo perfecto de Dios mi Padre para que yo vaya allá. Eso es lo que les está diciendo. Esto debiera decirte algo a ti. Los tiempos de Jesús estaban determinados por el Padre. Los tiempos de Jesús estaban determinados por los planes de su Padre. ¿Lo notas? ¿Cómo se está sujetando al tiempo del Padre? Y por eso le responde, no es mi tiempo, el tiempo del Padre, para manifestarme en Jerusalén. La vida, los actos de nuestro Señor Jesús siempre estuvieron ajustados al tiempo de Dios Padre. Escucha lo que dice Gálatas 4:4, no lo busques, escucha. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, ¿qué está diciendo este texto? Dios Padre envió a su Hijo, ¿cuándo? Cuando era el cumplimiento del tiempo. En el tiempo que Él había planeado. Cuando llegó el tiempo del Padre, el Padre envió a su Hijo al mundo. El Hijo había llegado justo cuando ya había un templo. ¿Se acuerdan que había sido destruido el templo? Fue reconstruido, ya había un templo. Envió a su Hijo justo cuando ya había más sed de un Mesías. Envió a su Hijo al mundo cuando ya había un idioma universal que iba a facilitar la predicación del Evangelio para que fuese entendido en aquel mundo. El idioma griego era el idioma universal, era el inglés de nuestros tiempos, ¿no? Todos hablaban griego.
El Padre envió a su Hijo Jesucristo cuando ya había las suficientes vías de comunicación que facilitarían el llegar a todas partes del mundo predicando el Evangelio. El Imperio Romano hizo muchas vías de comunicación en aquel mundo. Envió a su Hijo Jesucristo, el Padre, cuando ya había un gran celo de Dios. Cuando era el tiempo exacto, Dios envió a su Hijo al mundo. Cuando era el tiempo del Padre, Dios envió a su Hijo al mundo. El nacimiento de Jesús fue en el tiempo de Dios Padre. Escucha 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, de acuerdo a lo que predecían el Antiguo Testamento. La muerte de Cristo sucedió en el tiempo de Dios Padre. Cuando Dios dijo, fue cuando Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuándo murió Cristo? En el tiempo de Dios Padre. Todavía no lo busques, pero en San Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, no es el tiempo. Ahí puedes buscar, ahí estamos en Juan 7, pero el versículo 8, 7:8, dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Capítulo 7, versículo 30. 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Jesús sabía que el Padre tiene sus tiempos y Jesús aceptaba y se sometía a los tiempos del Padre. ¿Notas lo que hacía Jesús? Cuando tú digas, Dios, cuando sea el momento según tus planes, Dios. Mi hermano, que esto te recuerde algo, que Dios siempre va a actuar. Oye esto, Dios siempre va a actuar en el momento justo, en el momento oportuno, no antes, no después, no en tu tiempo, no en mi tiempo. Él siempre va a actuar, Dios, conforme a sus planes. No va a actuar conforme a tus planes, va a actuar conforme a sus planes. Aunque no entiendas por qué está haciendo lo que hace, porque va a estar actuando conforme a lo que Él planeó para tu vida. Otra cosa, en este pasaje Jesús es ejemplo de dependencia con el plan de Dios para su vida. O sea, dime si no, Jesús siempre antepuso la voluntad de Dios Padre a su propia voluntad, ¿verdad que sí? Sus hermanos, como cualquiera que se resiste a creer en Él, desconocían los planes de Dios, desconocían los propósitos de Dios. Por eso sus hermanos no le escuchaban, no reconocían su plan, desconocían los tiempos de Dios, no creían, no podían percibir al Verbo encarnado que estaba delante de sus ojos. Por eso les dice Jesús, para ustedes cualquier momento es bueno, pero yo me muevo en los tiempos de mi Padre. Así que si quieres cumplir con la voluntad de Dios, escucha a Jesús, cree en Jesús,
Sométete a sus tiempos, sométete a la voluntad del Padre. Así lo hizo Cristo. Su ministerio se caracterizó porque siempre se sometió al tiempo y a la voluntad del Padre. Otra característica, la número 5, su ministerio fue aborrecido por el mundo. Dice el versículo 7: no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Con quién está hablando Jesús? Allí, ¿con quién? Con sus hermanos, ¿no? Está hablando, sus hermanos le dijeron: ve a Jerusalén, y ahí está el diálogo. Y Jesús les dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Por supuesto que el mundo no podía aborrecer a los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque sus hermanos eran uno con la cultura en la que estaban viviendo, una cultura que era totalmente contra las cosas de Dios. En esos momentos en que ellos lo rechazaban, los hermanos de Jesús pertenecían al mundo, y si pertenecían al mundo, ¿pertenecían a quién? Al Señor de este mundo. Eran uno con el mundo. Sin embargo, dado que Jesús señalaba que lo que este mundo hace es malo, pues el mundo, ¿qué hacía? Lo aborrecía. El mundo aborrece la luz. En consecuencia, Jesús dice a los que creen en Él. ¿Qué dice Jesús a los que creen en Él? Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, los cristianos no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Así que, ojo, un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, ¿qué hace con el mundo? Lo rechaza. Un verdadero creyente vive para la gloria de Dios. ¿Cómo explicar que un cristiano verdadero practique cosas que ofenden a Dios, pero que el mundo aplaude? ¿Cómo explicar eso? No puede ser. Los cristianos no practican las obras del mundo. Y por eso, como a Jesús, el mundo aborrece a los cristianos. Y aquí todos los que hemos sido, los que nos llamamos cristianos, haríamos bien a echar un vistazo a nuestras vidas. Mi vida es aplaudida por el mundo. ¿El mundo se siente cómodo conmigo? Si es así, si el mundo está aplaudiéndote, una de dos: eres un cristiano que está en un bache espiritual y tienes que corregir cuanto antes, porque tu vida está siendo agradable al mundo, pero no agradable a Dios. Corrige, por favor. Si estás haciendo lo que al mundo le agrada, corrige, por favor, confiando en que estás en un bache espiritual. Dije una de dos. ¿Por qué? Porque la otra situación, ¿cuál puede ser?
Si el mundo está aplaudiendo tu vida, es que quizás en realidad no has nacido de nuevo. Tu única naturaleza es carnal y por eso no tienes problemas con el mundo. Necesitas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Porque recuerda, no hay ningún conflicto entre Satanás y el hombre que no ha sido regenerado. No hay conflicto. El espíritu, dice la Biblia, de Satanás opera en los hijos de desobediencia. Entonces, una característica de un cristiano, ¿cuál es? Que el mundo lo aborrece. El mundo lo rechaza. ¿Por qué? Porque el cristiano es luz. Jesús y los que le siguen son aborrecidos por el mundo. El ministerio de Jesús se caracterizaba porque era aborrecido por el mundo. Ahí lo dice. Y una última característica que voy a compartir contigo del ministerio de Jesús, que veo en este pasaje. El ministerio de Jesús se caracterizó porque ese ministerio fue para que estemos con Él. Jesús hizo el ministerio que hizo porque quiere que tú estés con Él. Dice en los versículos 8 y 9: subid vosotros a la fiesta. ¿A quién le dice Jesús esto? A sus hermanos, ¿no? Que en ese momento eran incrédulos. Jesús les dice a sus hermanos: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Me llama la atención lo que hacen los hermanos de Jesús después de que el Señor les dijo esto. El Señor, ¿qué les dice? Suban a la fiesta. Siempre que se habla de Jerusalén se habla de subir, porque Jerusalén está en una altitud mayor que el resto del territorio. Entonces, geográficamente es subir, ¿verdad? Siempre que se dice, no sé si han leído la Biblia, subir a Jerusalén o subir a la fiesta, porque está geográficamente más alto el territorio de Jerusalén. Entonces, el Señor les dice: suban a la fiesta. ¿Y ellos qué hicieron? No es nuestro texto, pero vamos a usarlo. Versículo 10, la primera frase del 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, ¿qué hicieron ellos? Jesús les dice: vayan. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron. Ellos fueron y Jesús se quedó. Mira, por lo que ya hemos platicado, ir a Jerusalén en ese preciso momento era asistir a la fiesta para honrar a Dios. ¿No es cierto? ¿A qué iba toda la multitud a la fiesta de Jerusalén? ¿A qué iban? Pues a honrar a Dios, a celebrar a Dios, ¿no? Era ir para honrar a Dios, aquel Dios que durante 40 años los cuidó, los guió cuando salieron de Egipto. Ir a Jerusalén era ir a agradecer, era ir a exaltar al Dios que les dio la libertad de la esclavitud. Sin embargo, cuando los hermanos de Jesús estuvieron dispuestos a ir a esta celebración, al mismo tiempo en que iban a celebrar a Dios, ¿qué estaban haciendo con Cristo? Lo estaban rechazando. Estaban rechazando al ungido de Dios. Literalmente, fueron a Jesús, perdón, fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos sin Jesús. Ellos no tenían el corazón de Moisés. Moisés amaba profundamente a Dios
Cuando Dios le dijo a Moisés que retomara el camino con el pueblo para dirigirse a la tierra prometida, después de que Dios había herido al pueblo de Israel porque habían adorado un becerro de oro, ¿se acuerdan? Y después de todo aquello, Jesús le dice a Moisés: vamos, marchen. ¿Y se acuerdan lo que Moisés le dijo a Dios? Le dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés prefería el desierto con Dios que la tierra que fluye leche y miel, pero sin Dios. Es mejor el desierto, pero con Dios. ¿Qué estoy tratando de decirte? Que no hagas nada. No hagas nada si Dios no está contigo. No hagas nada. De veras, no hagas nada si Dios no te acompaña. No hagas nada si Dios no te confirma que hagas tal cosa. Antes de hacer cualquier cosa, consúltalo con Dios. Y entonces, haz las cosas como Él dice. Antes de hacer cualquier cosa, asegúrate que aquello que vas a hacer, lo vas a hacer junto a Él. Solo así sus propósitos se van a lograr. Jesús no iría en ese momento a Jerusalén, porque dice allí el versículo 8 al final: mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Te acuerdas? El momento oportuno no es este. Pero unos días después, Jesús sí iba a ir a Jerusalén. Dice el versículo 10: pero después que sus hermanos habían subido, después, entonces él también subió a la fiesta. Entonces de momento se quedó en Galilea. Más adelante era el tiempo de Dios para ir. Si sus hermanos hubieran conocido quién era aquel que les decía: yo me quedo, yo no voy a Jerusalén, ellos, si hubieran conocido quién era Jesús, ellos habrían ido. Ellos se habrían quedado con Él. Si tú no vas, yo no voy. Buscas por favor el Evangelio según San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3. Versículos 13 y la primera frase del 14. Dice San Marcos 3, 13 y la primera frase del 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. ¿Para qué? La primera frase: para que estuvieran con él. Los eligió para que estuvieran con él. El ministerio de Jesús fue para llamar a los que él quisiera, para que entre otras cosas estuvieran con él. Jesús quiere, oye esto, Jesús quiere que los suyos estén a su lado. Él no quiere que estés lejos de Él. Si Él verdaderamente te llamó para que estés con Él, para que aprendas de Él,
que estés a Él, junto a Él, tan cerca como para que te pueda atrapar, tomarte en sus manos y pueda moldearte a la imagen que Él quiere, transformar tu vida. Te quiere cerca. Jesús te quiere cerca. Escúchalo, por favor. Escúchalo y entiéndelo. Jesús te quiere cerca para que disfrutes de la comunión con Él. Por favor, que tu cuadro no sea que Jesús te esté diciendo: te llamé para que estés conmigo, y que tú le digas: sí, pero yo no quiero estar contigo. Tengo otras cosas que hacer. Tengo otras prioridades. No. Si Jesús te llamó para que estés con Él. No te alejes de Jesús. No te alejes. No permitas que las dudas, que el miedo, las pruebas, el desánimo o cualquier otra cosa te alejen de Él. No lo permitas. No lo permitas, por favor, no lo permitas. Que nada te aleje de Él, nada. No quieras hacer algo lejos de Él. Si Él se queda, quédate. Si Él va, ve. Una característica del ministerio de Jesús es que ese ministerio fue hecho para que estés con Él. Aún cuando el ministerio de nuestro Señor Jesús fue bastante difícil, dice la Biblia, todo lo hizo bien. Todo lo hizo con propósito. ¿Y sabes? Todo eso que Jesús hizo, en mucho, lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Lo hizo para la gloria de su Padre. Así que, mi hermano, mis amigos, aprecien el ministerio de Jesús. Aprendan del ministerio de Jesús y vive los propósitos del ministerio de Jesús. Que así sea. Déjame orar para terminar. Gracias, Padre, gracias por dejarnos abrir tu bendita palabra y observar todo lo que estaba involucrado en el ministerio que tu Hijo, nuestro Salvador, hizo. Gracias por ello. Ayúdanos, mi Padre, a que podamos retener y podamos pensar en todo esto, y ayúdanos a reflejar que lo creemos a través de nuestras vidas, Padre. Que nuestras vidas te agraden, te exalten en todo tiempo. Y gracias por tu Hijo. Gracias por lo que hizo. En su nombre agradecemos. Amén. Pedirnos. Amado Dios, muchísimas gracias por tu hermosa palabra, Señor Dios. Hoy te ruego, Señor Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Padre, que nos bendigas y que no permitas que vayamos, Señor Dios, si tú no vas con nosotros, Padre. Que no tomemos decisiones si es que tú no las has confirmado, Padre. Bendice a tu iglesia,
Bendice los trabajos de cada uno de los que están aquí, Señor. Cuida y guarda de los niños, Señor, que van a la escuela y de este temporal que viene, Señor, de frío, Padre. Guarda nuestras vidas, guarda nuestra salud, Señor Dios. Guarda los trabajos, provéles a aquellos que no tienen, Señor Dios, sustento. Dales todo lo necesario, Señor Dios, y ayúdanos a siempre caminar tomados de tu mano, Señor, a no dar un paso si tú no vas con nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por la vida del pastor, por tu palabra, Señor Dios, que penetre en nuestros corazones, Señor Dios, y que seamos obedientes. Bendice a tu iglesia, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.